sesión. Buenas tardes. La sesión de hoy está dedicada a la exposición por parte de la doctora doña María Teresa García Unzueta de la conferencia titulada Historia y desarrollo del laboratorio de bioquímica clínica en el siglo XXI. Importancia de su aportación al diagnóstico. La presentación de la conferencia será realizada por la doctora doña María Dolores Fernández González, académica de número de esta corporación. La doctora María Dolores Fernández González tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, excelentísima señora presidenta, ilustrísimos señores académicos, asistentes y amigos todos. Tengo yo el honor de presentar esta tarde a la doctora María Teresa García Unzueta. Ella va a hablar de algo que conoce íntimamente, que es el Laboratorio de Bioquímica Clínica. La doctora María Teresa García Unzueta es miembro correspondiente de la Real Academia y en este momento es responsable del Laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital Marqués de Valdecilla. Voy a exponer someramente, voy a ser rápida, un poco el recorrido de ella desde el punto de vista académico y profesional. La doctora García Unzueta nació en Santoña, Cantabria, realizó los estudios de medicina en la Universidad de Cantabria y acabó en el año 1990. La especialidad de bioquímica clínica la realiza por vía MIR en el laboratorio del Hospital Valdecilla y termina en 1994. Posteriormente se doctora en Medicina y Cirugía con calificación cum laude en 1998 en la Universidad de Cantabria. Al comienzo, una vez acabada su licenciatura, los 10 primeros años actuó fundamentalmente como investigadora. Tuvo 10 años, desde el año 1994 hasta el año 2004. Durante este tiempo su actividad investigadora se desarrolla partiendo de la sección de endocrinología y estuvo supervisada por el profesor doctor José Antonio Amado Señarís, que lo tenemos hoy aquí. Posteriormente, ella en el año 2006 es nombrada facultativo especialista de área del Servicio de Bioquímica Clínica. Tiene además la cualificación de operador de instalaciones radioactivas en el campo de aplicación laboratorios con fuentes no encapsuladas, que está homologado por el Consejo de Seguridad Nuclear. La licencia la tiene desde el 2007 y actualmente continúa vigente. El motivo de esta necesidad y de la que ella es operador es que todavía actualmente existen algunos tipos de análisis de hormonas en las que el radioinmunoensayo sigue siendo muy competitivo. Es además la doctora García Unzueta, profesora asociada en la Universidad de Cantabria en el 5º curso, en Diagnóstico Clínico de Medicina. Y además de este currículum que tiene en su desarrollo de, ir tomando cualificaciones, ha intervenido siempre activamente en el desarrollo del propio laboratorio y todo aquello que contribuía a mantener una actualización y puesta en marcha. Entonces, en función de esto, pues ha participado en numerosos grupos de mejora
que tuvimos en todos aquellos años convulsos de reconstrucción o reconstrucción más bien del hospital, cambio de situación, cambio de lugares de servicio. Bueno, aquella etapa fue un poco locura, pero sí que se generaron grupos de trabajo para intentar de alguna manera mantener vivo el sistema y conseguir estar al día y funcionar de forma eficaz. Ella por eso ha sido miembro acreditado de los grupos de mejora de fase posanalítica del proceso analítico, fase preanalítica. Estos grupos después fueron decayendo y surgió uno que se unió y era fase pre y posanalítica. Eran grupos a las que asistíamos no solamente el laboratorio de bioquímica, sino todos los laboratorios del hospital. Se celebraban las reuniones a primera hora de la mañana y, bueno, pues aquello era pues una situación de comienzo de discusiones, cada uno quería tener su apartado, su recogida. Claro, y el hospital es muy grande, necesitaba de todos los servicios. Todos estos laboratorios son medios de aportación al diagnóstico y entonces lo que ocurría es que como cada uno quería tener su apartado, pues allí había unas discusiones que, bueno, las políticas de hoy pues se quedan un poco cortas, ¿no? Eran discusiones muy encendidas, a veces salíamos enfadados, ella también, pero bueno, todo se fue después configurando y ya terminó emergiendo un grupo que cogía todo el conjunto y al mismo tiempo también el hospital se iba asentando los laboratorios en sitios más fijos y de alguna forma cada uno iba perdiendo un poco de su parte y bueno, se fue canalizando hasta el momento actual, que eso nos lo vas a contar tú después. Después también colaboró muy activamente en otra guerra tremenda que fue el GIS y la incorporación desde el punto de vista online a la historia clínico-electrónica. Entonces esa etapa también fue muy dura porque nadie se quería poner de acuerdo, cada uno quería que predominase el sistema informático que tenía en su ordenador, pero claro, todo aquello estaba separado y también fue otra guerra de la que ella participó activamente. Intervino también en algo muy importante que de alguna manera en aquella etapa no llegó a sustanciarse de manera definitiva y que fue la intervención en el proyecto de gestor de peticiones para todo Cantabria. Cantabria no somos más que 500.000 habitantes, es decir, somos en realidad un barrio de Madrid, pero como hay 3 hospitales, pues todos mandábamos muchísimo y también fue otra guerra muy importante en la que Maite tuvo también una intervención decisiva. Y ya ahora, más acá, aquello ya finiquitó en el 2012, el tema del gestor de peticiones. Yo creo que no llegó a un fin consolidado porque en el desarrollo se terminó sin poder acabar de consolidar lo que se quería, que era un gestor de peticiones único para todo el sistema de salud de Cantabria, ¿no? Todo el servicio, vale. Y ya después ella sigue siendo miembro acreditado de la Comisión de Informática del hospital y miembro acreditado de una comisión que yo creo que es muy importante en una unidad que lo que hace es una unidad central que es de aportación al diagnóstico y es la Comisión de Tecnología y Adecuación de Medios Diagnósticos y Terapéuticos, que en la actualidad sigue en vigencia. Bueno, este es su recorrido y entonces ahora
quiero hacer referencia a su actividad investigadora. Su actividad investigadora tiene INDES 31, se puede calificar de excelencia investigadora y tiene 11 tesis doctorales dirigidas, ha sido investigador principal en 4 proyectos de investigación. De estos proyectos de investigación hay una parte que ha estado enlazado con la institución de Carlos III. Después tiene colaboración acreditada en 36 proyectos de investigación, también financiados, 112 publicaciones internacionales. De estas, 38, su nombre ocupa un lugar predominante, como primer, segundo o tercer autor. Tiene 2 de último autor, lo cual también es importante, quiere decir que dirige el trabajo. 14 publicaciones nacionales, 3 capítulos de libro, 62 comunicaciones a congresos internacionales y hasta ahora 200 a congresos nacionales. Igual si pasan unos días, pues esto seguro que crece, porque ella sigue muy imbricada y muy activa en el sistema. Quiero explicar con esto que yo creo que el hospital y el IDIVAL, el Instituto de Investigación, son una plataforma muy importante que permite hacer cosas, Es decir, aporta posibilidad, pero también lo que es cierto es que ella ha entronizado con ese sistema, es una gran trabajadora, muy activa, a veces hiperactiva, y bueno, pues este es el resultado que ha permitido que ella brinde al propio hospital, brinde esta investigación y este conocimiento, que por otro lado también viene muy favorecido por el propio contenido humano del hospital. Creo que es muy importante, pero ella ha entronizado muy bien y por eso tenemos aquí a Maite García Unzueta, yo creo que con un currículum excelente y una aportación importante a la investigación y al conocimiento. Muchas gracias. En primer lugar, con el permiso de todos ustedes, voy a dedicar esta sesión a la excelentísima presidenta de la Academia, la doctora Garijo, y al ilustrísimo doctor Val, porque son los padrinos míos de promoción. Ellos, yo creo que ahí comienza mi carrera profesional, les tengo un tremendo cariño y creo que ya a 30 años que llevo en el hospital estoy más al final que al principio de mi andadura, con lo cual les dedico con todo cariño la charla a ellos. Desvelamos el velo del laboratorio y eso es una de las partes del laboratorio, la parte más automatizada, más robotizada del laboratorio y lo que más llama la atención a la gente cuando va a vernos. Dice, uy, qué máquinas tenéis. Pero si algo es el laboratorio son personas. Controlando estas máquinas, diseñándolas, trabajando día a día, lo que existen son personas. Ahí está la foto muy vacía. Y no podría poner a todos, porque llevo 30 años trabajando, unos se han ido, otros han venido, y no quiero poner a nadie para no faltar a ninguno. Pero sí voy a poner a los que nos han traído hasta aquí. Yo llevo 4 días siendo responsable del laboratorio, pero existen unos jefes que me han precedido y que son los que han traído el laboratorio hasta lo que hoy les pienso mostrar. La doctora Álvarez, que estoy encantada de que esté hoy aquí, la doctora Álvarez fue la primera jefa de servicio que yo tuve en mi residencia, la quiero y es una de las personas que primero ha impulsado el laboratorio. No necesita ninguna presentación. La doctora Fernández, por todos conocida. A la derecha el doctor Jerique, todos le conocerán porque fue un experto en lípidos, lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros. Tuvo la difícil tarea de dirigir el laboratorio cuando tuvimos que trasladarnos después del accidente del hospital en 1999. El doctor José Carlos Garrido, que igual algunos de ustedes no le conocen, es el último que ha abandonado el barco en octubre del año pasado. Y aquí a la izquierda tengo al profesor Amado, que hoy también le tenemos en la sala, porque el laboratorio de endocrino, donde he tenido una
llevan muchos años de vida profesional. Antiguamente el laboratorio de endocrino era un laboratorio independiente. Además del laboratorio de bioquímica, había laboratorio de endocrino, de nefrología. Eso ya no tiene sentido y está perfectamente integrado en el laboratorio de bioquímica, pero yo con el profesor Amado, que él dirigía el laboratorio de endocrino, es la persona con la que probablemente me he formado, tenga mi mayor formación profesional y humana y respecto al resto de los compañeros. Por eso va mi dedicación a todos ellos. El laboratorio, a veces hablaré del laboratorio en general y a veces hablaré del laboratorio de bioquímica clínica. El laboratorio en general es fundamental en el organigrama del hospital. Forma parte de los servicios centrales de apoyo al diagnóstico con los estudios de imagen y anatomía patológica. Se relaciona con prácticamente todas las unidades asistenciales, se relaciona con atención primaria, se relaciona con las residencias, se relaciona con los comarcales, etcétera, etcétera. El laboratorio clínico tiene como objetivo obtener a partir de muestras representativas de la situación del paciente, y lo señalo porque eso es el caballo de batalla nuestro de cada día. Es lo más difícil de defender por nuestra parte, obtener resultados analíticos fiables y reproducibles. Nosotros, cuando sale un análisis del laboratorio, tenemos que estar seguros de la calidad de ese análisis, porque si no tendría un gran impacto asistencial. ¿Para qué hacemos los análisis? Programas de detección, evolución de un proceso asistencial de un paciente, apoyo a ensayos clínicos. El Hospital Valdecilla es un hospital muy potente en ensayos clínicos. Raro pensar en un ensayo clínico que no tiene que utilizar la bioquímica clínica, investigación, pero fundamentalmente confirmación diagnóstica. En un paciente, tras la anamnesis, la exploración, necesitan en cierta medida los análisis para confirmación diagnóstica. Se dice que 60 a 70% de las decisiones clínicas se apoyan en resultados de laboratorio. La importancia del laboratorio ha ido creciendo con los años hasta ser fundamental y es fundamental y es importantísimo en la medicina moderna, ya que el laboratorio entra de lleno en el concepto de medicina basada en la evidencia, al proporcionar a los clínicos datos fiables para tomar unos diagnósticos eficientes, muchas veces decisivos para el diagnóstico. Todo basado en medicina, todo basado en la evidencia. A partir de aquí les voy a contar un poco de dónde venimos, lo que podría llamarse historia de los análisis, dónde está el laboratorio de bioquímica clínica ahora en el organigrama del Hospital Valdecilla y si tenemos nuevos retos o estamos ya en el top. ¿Se me escucha bien? Si nos vamos a la historia, lo más parecido a un análisis clínico era la técnica de la uroscopia. La técnica de la uroscopia consistía en ver la orina del paciente en un matraz limpio de cristal al contraluz. Es una técnica que se extiende desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Y aunque hay algunos documentos que hablan de que en Babilonia ya existía. Se mira la orina del paciente al contraluz y se valora el olor, el color, la densidad, si tiene espuma o no, mucho más tarde el sabor. Es una técnica que se ha prolongado mucho en el tiempo. De hecho, ya decían que la mejor orina era la primera de la mañana porque el paciente salía del reposo. Y también decían que había que preservarla de la luz para guardar sus características organolépticas. Tan importante fue la uroscopia, que no tiene nada que ver con el análisis de orina actual, y es más o menos un arte adivinatorio, pero tan importante fue en la época que existen escalas cromáticas para relacionar los colores o el aspecto de la orina con diferentes enfermedades. Y en el siglo X empiezan a aparecer tratados de orina. O sea que la orina es una muestra fácil de obtener y en cantidad. Por lo tanto, fue lo primero que se utilizó para los análisis. Después nos tenemos que trasladar al siglo XVII. En el siglo XVII, uno de los científicos más importantes de la época fue Robert Boyle. Robert Boyle era filósofo, aquí todos son muchos, los antiguos tienen muchas carreras todos. Era filósofo, era químico y era físico. Todo el mundo conoce a Robert Boyle por las leyes de la física, pero le encantaba la experimentación científica y le gustaba mucho la experimentación química de la sangre.
y no llegó más allá porque por su condición estaba en contra de la experimentación con animales. Él dice que el cuerpo, aunque trabajó de físico, quiso aplicar mucho la química a la sangre, y él dice que el cuerpo humano es un compendio de reacciones químicas y que la sangre es una mezcla de un componente volátil, los gases, un componente oleoso y un componente salino. Y trabajó mucho la ciencia de los gases en la sangre. En esta época también se desarrolla el microscopio, pero no hablaré mucho más de él. Y luego podría hablar muchas cosas, pero solo voy a destacar estos 4 autores. Estos 4 autores defienden la realización de análisis en los líquidos corporales y quieren asociarlos a la enfermedad. Uno de los más importantes es el holandés Herman Boerhaave, que escribió un compendio acerca es químico y es teólogo, y era un gran profesor de medicina. Siempre destacó por ser un excelente profesor de las facultades de medicina. Y él decía y defendía que lo que encontrásemos en la orina era reflejo de lo que había en la sangre. Matthew Johnson era médico inglés y estudiaba pacientes con diabetes y evaporaba la orina de los pacientes diabéticos quedando un residuo blanquecino que él decía que se parecía mucho al azúcar y que los pacientes diabéticos tenían azúcar en la sangre y en la orina, aunque la causa por la que dijo que no era correcta, pero fue uno de los que utilizó la orina para el diagnóstico. Domenico Cotugno, de la Escuela de Salerno, descubrió que los pacientes con edema se les coagulaba la orina, aparecía en la orina una sustancia coagulable si la calentaban. Y fue Bright quien unió edema, albuminuria en la orina y alteraciones renales en la necrosia de un paciente con enfermedad glomerular. Es esta época donde más se lanza el análisis de la orina y se intenta analizar componentes de la sangre. Lance, que empezó a publicarse en 1823, recomienda a los doctores llevar, además de un estetoscopio, una cucharilla y un mechero para calentar la orina y valorar si los pacientes tienen albuminuria. Y este alemán, que era médico y geólogo, se conoce como el padre de la bioquímica clínica, porque los laboratorios en el siglo XVIII estaban en las universidades, los laboratorios de química. Y él quería, y hubo gente que defendió el llevarlos a los hospitales. Y él tenía un recinto, un hospital, a lo que llamó Laboratorio de Química Clínica. Y fue un gran estudioso de la sangre y de la orina. Tanto que es el descubridor del ácido láctico en la sangre en aquellos pacientes que tienen son séptico o hemorragia grave. Es a partir del siglo XX, ya voy a acabar con la historia, es a partir del siglo XX, de mitad del siglo XX hacia adelante, cuando se identifican rápidamente todos los componentes del plasma. Y es cuando empezamos a avanzar en la determinación de los componentes en plasma, aunque hasta avanzado ya el siglo XX, los años 60-70, empiezan a aparecer reactivos que podemos utilizar en el laboratorio. En cuanto a las metodologías, es fundamental la espectrofotometría para nosotros, se desarrolló mucho en el siglo XVII, también por Robert Boyle, pero es en los años 40-60 del siglo pasado cuando se hacen equipos que se pueden utilizar en el laboratorio con poca muestra. En esto voy rápida. Padre de la cromatografía para nosotros es fundamental porque nos ayuda a separar sustancias muy parecidas cuando las queremos cuantificar. El padre es el ruso Mikhail Schwedt, que era un botánico y separaba los pigmentos vegetales en una columna que hemos utilizado luego para cromatografía simple para HPLC. Y la electroforesis, que es otra de nuestras técnicas fundamentales, destacaremos al sueco Arne Tiselius. Arne Tiselius no es que fuera el padre de la electroforesis, pero la utilizó muchísimo, la desarrolló de cara a la medicina y fue Premio Nobel de Química en 1948 por sus estudios sobre las proteínas plasmáticas. Todos estos les he considerado padres del laboratorio. Habiéndome dedicado años de mi vida, y sigo dedicándome al análisis de las hormonas, a la endocrinología, no puedo dejar de hablar de los padres del inmunoensayo.
Rosalind Yellow y Salomon Berson descubrieron el radioinmunoensayo. Ellos publicaron una técnica basada en la unión de anticuerpos que les permitía medir insulina. El 1 de junio de este año hará 63 años. 63 años para mí ya no es mucho tiempo. Es una técnica reciente, pero fue un hito histórico porque describieron una técnica que podía medir no solo hormonas, sino cualquier sustancia antigénica, con capacidad antigénica, con 100 veces o 1000 veces más sensibilidad que los métodos que había hasta la época. Por tanto, fue el desarrollo de la endocrino tal y como la conocemos ahora y de otras ciencias médicas. Esta es la cena de gala en 1977 de la doctora Rosalind Yellow y el doctor Berson. Ella era física, el doctor Berson no pudo porque falleció 5 años antes. Y en los años 80-90, que en los años de revolución política, es cuando se van mejorando los reactivos, también el radioinmunoanálisis, y se van mejorando los reactivos, ¿para qué? Para automatizarlos. Empiezan a desarrollarse nuevos marcajes que permiten automatizar para un mejor tiempo de respuesta, menor cantidad de muestra, en general gestionar mejor el proceso analítico. En el año 90 me incorporo yo al laboratorio de bioquímica y estos no son los equipos que teníamos en aquella época, pero se parecen. Teníamos completamente separada la urgencia de la rutina. Esto es la urgencia, teníamos un CX3 y para nosotros era la mayor maravilla del mundo y no dejábamos que nadie tocara ese equipo, que hacía glucosa, urea, creatinina y iones. Hacíamos CPK de manera manual, teníamos microscopía, etc. Y en la parte más automatizada nuestra, teníamos similar a un Hitachi que hacíamos el SMA6, el SMA12, esto lo recordarán muchos de ustedes. Esta es otra parte del laboratorio antes del accidente del hospital y ven que el laboratorio se basa en pollatas, muchas muestras y equipos que hacen 2 o 3 cosas. Y este es el laboratorio actual de bioquímica. Esta es una imagen de archivo del diario Montañés de mayo del 2019. Nos sacan en los periódicos porque subimos a la actual ubicación, a la actual localización que tenemos y como ven es un laboratorio completamente diferente. Es un laboratorio altamente robotizado e informatizado y no es un capricho, es una necesidad. A partir del año 2000 empieza a subir exponencialmente la demanda asistencial y analíticas y necesitamos esta estructura, luego contaré en detalle cómo trabajamos, para poder responder. El hospital es un sistema muy complejo y un hospital del nivel nuestro es un sistema muy complejo en el que coexisten a la vez diferentes actividades profesionales que tienen diferentes necesidades respecto a nosotros, con diferentes tipos de respuesta. Y eso no se gestiona fácilmente. A la derecha vemos un detalle de estos equipos, para que les hagan una idea, son múltiples equipos unidos por una cadena. Múltiples equipos diferentes, pueden tener metodologías diferentes, pueden ser de casas comerciales diferentes, son sistemas abiertos. De tal manera que nosotros estamos aquí cerrados, ustedes ven que hemos ocupado todo el laboratorio, ya no tenemos sitio para crecer, pero si pudiésemos crecer, si esto fuera ilimitado, podríamos unir equipos de otros laboratorios, aunque ellos lo gestionaran lo que se realiza en ellos. Es unir en una cadena diferentes equipos. ¿Y qué hace eso? Una gestión de alta eficiencia sobre una muestra. Una muestra que entra en el sistema puede tener muchísimas determinaciones de diferente metodología y responder a las necesidades asistenciales actuales. ¿Cuál es y cómo se organiza nuestra actividad asistencial? Bien, les he dicho que el laboratorio es un sistema central y se relaciona con todas las unidades asistenciales. Es difícil pensar en un proceso asistencial de un paciente que no utilice la bioquímica clínica. Es el análisis primariamente pedido y además el laboratorio, además de ser puerta de entrada, ustedes si piensan ahora en la urgencia tiene un flujo continuo debido a realiza analítica y con esa analítica da de alta o sitúa o ingresa, marca todo el flujo del hospital. Y además el laboratorio de bioquímica se relaciona con los demás laboratorios. Ahora nos entendemos muy bien, estamos todos los laboratorios juntos, ya nos reñimos, como decía la doctora Fernández,
estamos todos juntos y en el laboratorio de bioquímica se da la característica de que estamos 24 horas al día, 365 días al año, con lo cual estamos siempre. Y los demás laboratorios no tienen turno de tarde y de noche, voy a exceptuar ahora micro que desde el COVID ha cambiado. ¿Qué ocurre? Que todas las muestras de sangre que se precisen sacar en la tarde o en la noche, aunque no sean de nuestro laboratorio, pero que responden a una necesidad asistencial clínica, a un protocolo, a una tarea de tarde, cada vez hacen más consultas por la tarde, a un proyecto de investigación, a un ensayo que va al IDIVAL, a una cohorte, todo eso lo procesamos nosotros en la tarde y en la noche, preparamos las muestras de manera adecuada para que no se pierdan y a primera hora de la mañana siguiente la dirigimos a sus destinos finales. Con lo cual somos un servicio central, puerta de entrada y organización de toda una estructura a lo largo de todo el día. Nuestro laboratorio da cobertura al área 1, el área 1 tiene 320.000 habitantes y es laboratorio de referencia de toda Cantabria, que tiene 581.000 habitantes. ¿Qué hacemos? Aquí hay gente que yo no sé si es de la medicina o no, por lo tanto, para un segundo, para decir, este es el catálogo de medicina, ahora pedimos todos los laboratorios a la vez, es una petición multilaboratorio, decimos que ahora nos entendemos, estamos coordinados, es un gestor de peticiones que está igual en todos los laboratorios, pedimos, y este es el catálogo de bioquímica. No me voy a parar, para la gente que no es de medicina, pues nosotros ¿qué hacemos? Hacemos las proteínas, las enzimas, las vitaminas, las hormonas, los análisis. Ahí lo ven, son los biomarcadores diversos. Es el estudio básico de todo el metabolismo y si ustedes se fijan, hay más de 100 determinaciones individuales, pero por debajo esto se complica mucho más, porque estas determinaciones las podemos hacer en sangre, las podemos hacer en orina, las podemos hacer en cualquier líquido obtenido de una cavidad corporal. Con lo cual tenemos que gestionar no solo la determinación, sino el tipo de muestra, el tiempo o las pruebas funcionales donde lo realizamos. Y nuestro reto día a día es la cantidad de muestras que recibimos de manera ordenada y seguir organizándolas para un resultado fiable. Fíjense que recibimos todos los días, no lo tengo perfectamente documentado, incluso puede ser más, 2.300 tubos de sangre para suero, 400 tubos de la urgencia, 500 orinas, 40 a 50 líquidos corporales. Y además los tubos de sangre y hemograma del resto de los laboratorios. Todo eso lo organizamos y lo dirigimos. ¿Cuáles son las tres análisis fundamentales, los más pedidos a cualquier paciente? Bioquímica básica, hemograma y elemental y sedimento de orina. Por tanto, somos un laboratorio básico fundamental. Este es el catálogo de la urgencia. El catálogo de la urgencia es un catálogo reducido, pero es muy generoso el catálogo de la urgencia de Valdecilla. ¿Qué se pide en la urgencia? En la urgencia se piden marcadores del estatus vital del paciente y también pruebas que pueden condicionar una actuación directa del médico. Por tanto, tenemos todas las gasometrías, estatus vital del paciente, función renal, función hepática y un montón de biomarcadores de situaciones clínicas. Además, también analizamos orina y líquidos. Y ahora, actualmente, la forma de petición de urgencia es lo que llamamos una petición secuencial. Van cambiando los tiempos. Ahora en urgencias nos solicitan una analítica básica de un paciente, la que considere el profesional, y sobre esa analítica van añadiendo sucesivas determinaciones como consecuencia de los resultados previos, etcétera, porque somos capaces de mantener esa muestra estable. Cuando yo era pequeña, recordará la doctora Álvarez que poníamos un palillo para que no se nos mezclara la sangre con el suero y se nos contaminaban los potasios. Pero la ciencia avanza y la tecnología también. Luego les explico cómo funciona ese tubo. ¿Cómo hacen eso? Los profesionales de urgencias nos mandan un volante que dice añadir tal parámetro y ya tenéis la muestra. Ya ni siquiera hacen eso. Creemos que dada la presión asistencial de urgencias, ahora nos llaman por teléfono. Tenemos una comunicación continua y no se añaden analíticas sucesivas en el proceso asistencial del paciente sin volver a pincharle, siempre que sea la muestra adecuada a lo que piden. Evitamos procesos sin valor añadido y más para ellos que están muy presionados. ¿Cuál es nuestra actividad? Pues ahí lo tienen. En azul el número de determinaciones que hacemos al año, la raya morada es el coste.
Llegamos a 8 determinaciones al año. Eso a ustedes les dirá poco. 8 determinaciones al año que vienen de 2.300 solicitudes diarias, 600 solicitudes de urgencias, cuando digo solicitud es un volante de un paciente, lo que suponen 32.000 determinaciones al día de bioquímica, un 80% de ellas van a la red antes de las 3 de la tarde. Si ven aquí, del 2018 al 2019 se produce un incremento del 25% en la demanda asistencial de peticiones al laboratorio de bioquímica. Estos son datos solo del laboratorio de bioquímica. ¿Por qué? Por la automatización y la informatización, la facilidad de petición, la capacidad nuestra de dar resultados rápido. Eso hizo que se solicitaran muchas más pruebas. Aquí en el 2020 no es que haya una caída, es que es el año del COVID y el laboratorio de bioquímica jamás cerró. Estuvimos trabajando, pero la actividad fue diversa porque cambiaron y a partir del 2021 tenemos un incremento anual de solo el 4%. Han subido las solicitudes, pero para mí lo que más ha subido es la complejidad de las solicitudes, porque es muy fácil pedir y se pide muchísimo en cada solicitud. No importa si es necesario. ¿Cómo se reparte esa actividad? Que es mucho más interesante. El 30% lo cubre la urgencia. El 30% de nuestra actividad es para el servicio de urgencias y las urgencias en general, y el resto es actividad programada. De la actividad programada, en la barra gris, el 60% son los pacientes ambulatorios. La mayoría, atención primaria, los centros de salud, y el 40% consultas. Y las barras azules, las barras rojas son urgencias, las barras azules es hospitalización. Ven ustedes cómo hospitalización mantiene una actividad muy constante en las determinaciones analíticas. También pueden ver por la gráfica de las barras que nuestra actividad es máxima entre enero y junio, cae mucho en verano, cae en verano y en diciembre, mientras que urgencia sube en esos dos periodos, porque son los movimientos poblacionales. Nosotros, pues, hay más gente de vacaciones, ingresa menos gente, no es época de virus respiratorios, pero urgencias está masificada pues, por los movimientos poblacionales de las vacaciones, cambian los flujos. Bueno, esto nada. De las de atención programada, la mayor actividad nuestra es para atención primaria, luego consultas y hospitalización. ¿Sube todo por igual? Más o menos sube todo por igual, pero hay veces que una determinación se desmadra y eso nos ha ocurrido con la vitamina D. Ustedes saben que en las redes hay un boom de la vitamina D. La vitamina D previene el cáncer, la vitamina D alarga la juventud de las personas y tenemos un sobredimensionamiento de esta vitamina. Fíjense, antes del COVID teníamos unas 5.000 mensuales y ahora estamos en 14.000. 2 años después tenemos 14.000 mensuales. Este incremento del gasto o este incremento de la determinación, si es necesaria, es correcta. El problema es si es necesaria, que es lo que estamos analizando ahora, porque supone un desnivel del gasto hacia una determinación que tiene unas indicaciones muy concretas. Es una cosa que estamos analizando ahora, tendremos que gestionarlo. Pero en general el resto de las determinaciones suben todas en paralelo. Si ustedes ven el laboratorio desde arriba, desde el techo, tendríamos este área, que es el área robotizada, y luego áreas de conocimiento. El laboratorio de bioquímica también tiene áreas de conocimiento especializadas, de orinas, de proteínas, metabolismo, inmunoanálisis, cromatografía, que funcionan de otra manera, lo pueden imaginar. Y para la manera en que trabajamos ahora necesitamos conectividad, y eso es fácil en los tiempos que vivimos. Dentro del laboratorio, todas las secciones están relacionadas por el mismo gestor de laboratorio, con lo cual todo el mundo sabe dónde está una muestra en un momento dado o qué se está haciendo sobre ella. Además, ese gestor de laboratorio lo utilizan todos los laboratorios de Valdecilla, con lo cual conocemos el proceso de todos los demás laboratorios respecto a un paciente. Además, es el gestor que utilizan los comarcales, con lo cual tenemos siempre visto al paciente desde todos los lados. Todo el proceso asistencial del paciente está integrado en los laboratorios hoy en día. Y eso debería permitir que no se duplicara y no se pidiera en exceso, pero seguimos viendo duplicidades que no tienen sentido o análisis que no se ven y se repiten. Las fases operativas del laboratorio se dividen en fase preanalítica, analítica y posanalítica.
Cada una de ellas está perfectamente controlada porque los errores en cada una de ellas se suman al error total de la muestra y puede tener un gran impacto asistencial. Simplemente para que ustedes se hagan idea, si una persona se le han pedido unos análisis para un diagnóstico y va a la consulta sin ellos, requiere una nueva determinación y una nueva consulta, con lo mal que vamos de citaciones de consultas. Por lo tanto, intentamos controlar que el proceso sea correcto. La fase que más problemas nos da es la fase preanalítica. El 60% de los errores se dan en fase preanalítica. En la fase preanalítica, muchas de las fases están fuera del servicio. La fase preanalítica va desde la extracción, la solicitud, el transporte de la muestra, etc. Pero también es responsabilidad del laboratorio, por lo que tenemos desarrollado un servicio de preanalítica potente. Está aquí la doctora Matilde Sierra, que es la que lo potenció mayoritariamente, con un busca de contacto con centros de salud y el resto del hospital que funciona todo el día. ¿Por qué han aumentado el número de solicitudes? Si aumentan las solicitudes, también aumentan las solicitudes inadecuadas. Bueno, los clínicos cada vez tienen mayor formación científica, mayor asistencia sujeta a protocolos, pedimos este perfil, pedimos otro perfil, mayor automatización, somos muy potentes respondiendo y, sobre todo, mayor afluencia de pacientes, mayor longevidad, mayor número de pacientes crónicos, ensayos clínicos e investigaciones y, cómo no, la presión del paciente. Yo a veces cuando pregunto a algún servicio que pide mucha vitamina D y que no sé la indicación en su servicio, me dice que se lo pide el paciente. Que el paciente, la presión del paciente y los riesgos de reclamaciones pues hacen a veces aumentar el riesgo de terminaciones. La solicitud analítica está totalmente informatizada. Yo empecé con volante manual. Me acuerdo en el laboratorio endocrino que escribíamos un resultado y con la fotocopia otro resultado y con la fotocopia, bueno. Ahora hemos pasado a un volante de marcas que se escanea o a la petición electrónica. La petición electrónica, para los que no son del hospital, es un gestor que trabaja sobre el paciente. Los médicos trabajan sobre un gestor que es toda la vida del paciente, la historia clínica, todas sus imágenes y también la petición electrónica. Eso hace que hayamos mejorado mucho en los demográficos del paciente. Siempre se decía, es que igual se han equivocado. Es difícil equivocar ahora un análisis de un paciente. Y además, la petición electrónica nos saca el número de muestras, los tipos de muestras que requiere esa solicitud para realizarse correctamente y las condiciones. Todas estas peticiones llevan un código de barras que es único para la petición. Todo esto ha mejorado la preanalítica. Esta es la zona de preanalítica nuestra, donde llegan, esto que ven arriba, no sé si ven, que van los tubos como volando. Es un sistema de vacío para el traslado de las muestras desde todas las plantas, urgencias, consultas, hasta nuestro laboratorio. Este sistema de vacío es muy bueno cuando funciona. El hospital ha crecido muchísimo, han ido alargándolo en vez de potenciándolo y a veces nos da mucha guerra. Nosotros tenemos unos tiempos de respuesta muy limitados, ahora les contaré. Entonces nos da mucha guerra. Lo de atención primaria y lo de los comarcales llega en maletas estandarizadas a tal efecto y en la fase preanalítica nosotros identificamos que todo esté correcto, que lo dirigimos los tubos primarios hacia cada laboratorio que no es el nuestro y hacia nuestras secciones propias y además en estos equipos generamos muestras secundarias para secciones nuestras y de otros laboratorios. Un complejo trabajo con los tubos de muestras que les he dicho. Además, esto es lo que les decía antes, cuando yo era pequeña hacíamos un coágulo con la sangre y separábamos los bioquímicos, utilizamos el suero. Pero fíjense que el suero está en perfecto contacto con la sangre y se contamina rápidamente, no es estable. Pero ahora tenemos unos tubos que tienen en el centro un gel que separa perfectamente la sangre del suero y ese suero es estable. ¿Cuánto? Mucho tiempo. Casi 30 días. No todas las determinaciones son estables en el suero 30 días, pero el suero es estable 30 días. Y nosotros tenemos, gracias a la doctora Matilde Sierra, estas tablas que tenemos en todas nuestras secciones, que si llama un compañero pidiendo que le añadamos una determinación sobre un suero de hace 3 días, sabemos la estabilidad de ese analito en el suero. ¿Lo añadimos o no? O sea, no sé si entienden el continuo flujo que tenemos
con las plantas, con los laboratorios, con los centros de salud. Eso también servía para la urgencia que les dije antes. ¿Cuántas muestras guardamos o cuánto las guardamos? Vale, las muestras las guardamos en un robot que tienen ahí a la derecha, automatizado, que sabe perfectamente dónde está la muestra de un paciente, y si yo le añado algo en el ordenador, automáticamente saca el tubo en segundos. ¿Pero cuánto guardamos? 18.000 tubos de suero, 5 días. Solo tenemos capacidad para 18.000 tubos de suero. Dense en cuenta que les he dicho que vienen 2.500 cada día, con lo cual solo podemos guardarles 5 días. Yo estoy por pedir un segundo almacén porque ya cada vez más, conocida esta práctica, los compañeros nos llaman a los 7 días, a los 10 días, por algún suero anterior y ya no lo tenemos. O un niño, etc. Además, ustedes conocerán que antes había un laboratorio de urgencias y un laboratorio de rutina, perfectamente separados. Se hacía la urgencia o se hacía la rutina. Y la rutina tenía su catálogo y la urgencia tenía su catálogo. Pero el hospital cambia. Y si cambia el hospital, el laboratorio también cambia, porque tiene que adaptarse a sus necesidades. Aparecieron las consultas de alta resolución. ¿Qué son consultas de alta resolución? Consultas en las que se ve al paciente a las 8 de la mañana, se les hace una extracción analítica y se les ve a las 2 horas para saber si se les va a poner una quimioterapia o un preoperatorio, etc. Esas son consultas de alta resolución. Con esas consultas tenemos pactados unos tiempos de respuesta, no son los tiempos de la urgencia, pero necesitan un tiempo de respuesta menor que el de la actividad programada. Preoperatorios, oncología, consultas de trasplantes, somos referencia en trasplantes. No puede venir un señor de La Rioja cada día a hacerse una cosa. El día que viene se hace la imagen, los análisis, la consulta, y el laboratorio tiene que responder a eso. Es lo que nosotros llamamos preferentes. Cuando teníamos urgencias y rutina, los preferentes recaían en el laboratorio de urgencias y nos pudo. Teníamos unos picos en el laboratorio que dábamos una mala respuesta a la urgencia de la puerta. Entonces hubo que cambiar. Y ahora trabajamos como un laboratorio core 24 horas. Esto lo habrán oído ustedes. Un laboratorio core 24 horas es una actividad integrada, todas las actividades del laboratorio están integradas, urgencia, rutina, preferentes, pero de manera automatizada gestionamos. ¿Qué ventajas tiene el laboratorio core? La principal desventaja sería que si trabajamos todo junto, la urgencia tardaríamos más. 2 minutos más, tardamos 3, 5. No es significativo para la asistencia del paciente. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es la versatilidad del sistema. La versatilidad es un concepto de empresa, que significa posibilidad de adaptación, posibilidad de cambio. Les he dicho que el hospital cambia. Si el hospital cambia, el laboratorio tiene que cambiar, tiene que adaptarse. Entonces, en un laboratorio core de 24 horas, hacemos la urgencia y durante las épocas de urgencia podrían pedirnos cualquier cosa del catálogo de rutina si fuera necesario y lo haríamos de manera justificada, de la parte de lo que se trabaja en el core, que es el 80% de la actividad de bioquímica. Es un sistema versátil, adaptado a una necesidad. ¿Lo utilizan? Sí. Llega una anemia no conocida a urgencias y nos suelen pedir que la completemos con el hierro B12 folio. Sí. De manera justificada podemos utilizar cosas que no son de la urgencia para la urgencia. Es un sistema versátil. Cuando nosotros dilucidábamos si esto era correcto o no y nos daba mucho miedo integrar, porque decíamos que no íbamos a poder responder a la urgencia, apareció el COVID. El COVID trajo muchas cosas malas, pero también buenas. Yo trabajé mano a mano con todos los de los laboratorios y estoy muy satisfecha por ello, y además aprendimos a adaptarnos. Aprendimos a adaptarnos, a hacer las cosas de otra manera y a resolver una situación que fue peliaguda. El COVID a nosotros nos dio la razón de que era mejor trabajar como trabajamos ahora, como un laboratorio core integrado de 24 horas. Ahí lo tienen ustedes. Ya les he dicho antes, son combinaciones de equipos de diferente metodología, son sistemas redundantes, duplicados, triplicados, porque no paramos nunca. Si se rompe uno, lo saco del sistema y sigo trabajando. Pueden hacer diferentes tipos de muestras, diferentes técnicas, etc. Pero ven aquí, esto lo diseñan personas. No nos dan el core, los equipos, nos lo colocan y trabajamos. Esto está diseñado por los profesionales del laboratorio, ya que tardamos en hacer este montaje 5 meses, si no recuerdo mal, 5 o 6 meses.
O sea, los profesionales tienen que poner esto en marcha, programarlo y decirle lo que tiene que hacer y cómo y cuándo, y controlar la calidad. En este escenario, nuestro tiempo de respuesta para la urgencia de los análisis es 20 minutos, 60 a 70 minutos en las determinaciones más complicadas, los preferentes del hospital, 2 horas de respuesta de los análisis preferentes, hospitalización 3 a 4 horas y atención primaria 6 a 24 horas, normalmente está hecha antes de las 6 de la tarde. Pero además les he dicho que hay unas áreas especiales de conocimiento que esas tenemos otros tipos de respuesta, otros tiempos de respuesta porque son determinaciones más específicas y tenemos tiempos de respuesta de 7 a 30 días dependiendo de la necesidad. Además, de manera transparente, lo que no hacemos lo enviamos a un laboratorio de referencia de manera transparente para el clínico, aunque mandamos poco, 60 a 100 determinaciones al mes, y eso dice mucho de la capacidad del laboratorio en estos momentos. ¿Y qué es esto? Esto es el laboratorio más allá del laboratorio. Estos son nuestros equipos de gases distribuidos por el hospital, pero son de la red de bioquímica. Tenemos 12 equipos a la cabecera de paciente y son para responder a las emergencias. Tenemos equipos en las UCIs, en quirófano, en pruebas funcionales, neonatos y maternidad, voz de parada. Estos equipos son controlados por el laboratorio, pero están fuera del laboratorio y utilizados por personas que no están relacionadas con el análisis, pero que entrenamos a tal efecto y controlamos que se formen para ello. Lo más importante de esta red que tenemos montada es que a través de bioquímica controlamos su calidad y además la integración de todos los datos en la historia clínica del paciente. Y en esto tengo que sacar pecho, porque esto lo tiene Valdecilla desde el 2014. La Paz creo que lo tenía y no sé si algún hospital más, no me atrevo a asegurarlo. Pero lo importante no es utilizar un equipo a cabecera de paciente para saber un resultado y actuar sobre él. Lo importante es que ese resultado quede documentado en la historia del paciente, porque se ha hecho una actuación médica sobre él, integrado en la historia electrónica. Todo lo que se hace en las unidades externas se integra en la historia electrónica, y eso debe ser así por seguridad del paciente. Ahora nos han llamado hace poco que va a aparecer un nuevo quirófano híbrido y necesitamos poner otro POCT, pues ya lo estamos gestionando, pero estará integrado como todos los demás. Estos son los equipos de POCT, son equipos muy pequeños que llevamos con la mano, que si se rompe uno lo bajamos, tenemos un bacán en el laboratorio. ¿Qué hacen los equipos estos a cabecera de paciente? Pues el estado de ventilación y oxigenación del paciente, las gasometrías y parámetros metabólicos que condicionan muy bien o nos dicen muy bien la situación vital del paciente, incluso ahora creatinina, urea, algún GPT, etc. En una situación de emergencia son fundamentales. Hay más equipos de estos a cabecera de paciente, los glucómetros son uno de ellos, pero los glucómetros no tenemos integrada la información a nivel de la historia. Hay muchos por lo que avanza la tecnología, hay muchos equipos a cabecera de paciente, pero lo fundamental es que son rápidos, son instantáneos, pero deben ser seguros, estar asegurada su calidad y deben estar integrados sus datos en la historia del paciente. Hasta aquí les he dicho lo que hacemos. Espero que no haya sido muy pesada y hayan entendido algo de cómo trabajamos en el laboratorio. Pero creo que trabajamos bien. Quiero decirlo porque creo que trabajamos bien. Entonces, ¿qué nos queda? Gestionar, porque creo que hay millones de determinaciones que nos podríamos ahorrar, porque a veces hablo con algún servicio y las piden porque las tienen dentro de un perfil y le lanzan. Bueno, deberemos gestionar. ¿Por qué? No es importante hacer millones de determinaciones que podríamos incluso asumir más en el laboratorio de bioquímica, pero si son necesarias. Porque si no son necesarias, es un coste que se va a un sitio que no va a ningún lado y necesitamos ese dinero para otras cosas. Todos los días nos piden cosas nuevas, biomarcadores nuevos. Entonces tenemos que gestionar, saber qué estamos haciendo. Podemos hacer nuevas determinaciones al trabajar 24 horas, yo echo de menos los fármacos en la urgencia de mi laboratorio, nuevos biomarcadores que salen todos los días, en eso la industria es muy pesada, nuevas metodologías, les he mostrado las metodologías más básicas del laboratorio, pero necesitamos espectrometría de masas. La espectrometría de masas es un método directo que mide los elementos de una manera
de alta especificidad, mide masa carga de los elementos, y nuevos retos tecnológicos. No se puede venir a una charla sin hablar de inteligencia artificial. Y yo no tengo ni idea de inteligencia artificial, pero he tenido que descubrir algo para contarles a ustedes, si no quedaría mal. Esta es una foto que a mí me impactó, y el otro día vine a la charla del doctor Jaime del Barrio y puso otra también muy impactante. Una señora en una aldea africana que está con su bebé en una manta, es una choza, no hay nada por allí, parece el desierto, y tiene un móvil pegado a un cargador. Era impactante, tenía móvil, no tenía más cosas. Y esta es una foto de la elección del Papa Benedicto XVI en 2005, si ustedes buscan encontrarán un móvil. Y esta es la foto del 2013 de la elección del Papa Francisco. La tecnología ha aumentado muchísimo. Los PC se han mantenido, los smartphones, las tablets, pero las cosas, los dispositivos de Internet, relojes, gafas, bolis, que hacen las cosas que hacían y otras cosas muy diferentes, han aumentado exponencialmente. Pero no es lo importante eso, lo importante es su conectividad a Internet. Todo está conectado a Internet. Se habla de la cuarta revolución industrial. Las dos primeras son del mundo físico, la industria y la energía eléctrica. Y las dos últimas son del mundo del dato. La electrónica, las tecnologías de la información, la automatización y la inteligencia artificial va a ser la cuarta revolución. Se dice que tal y como está la sanidad ahora no es sostenible. Cada vez afluyen más pacientes, más esperanza de vida. Hemos doblado la esperanza de vida, envejecimiento, cronicidad. Se habla de que el sistema no es sostenible, que no va a haber médicos suficientes, otros dicen que sí, pero que la innovación y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar. No les quiero cansar, aquí a la izquierda dicen las características de la profesión médica ahora. A la derecha, perdonen, a la derecha dicen que con la inteligencia artificial podremos hacer una medicina predictiva, centrada en el paciente, con foco en la prevención, a veces en el hogar, con atención virtual, generando mucho conocimiento, todo integrado y todo conectado. ¿Por qué el laboratorio tiene que jugar un papel principal en este escenario? Porque toda la población utiliza el laboratorio en algún momento. Se dice que en un año toda la población de Cantabria ha pasado por el laboratorio, pero este dato no lo he podido constatar. En la práctica actual, ya les he dicho, las decisiones clínicas dependen en un tanto por ciento de decisiones del laboratorio. El laboratorio produce millones de datos objetivos de calidad, mensurables, información estandarizada e interpretable. Y junto a la automatización, pues puede ayudarnos en diversas fases. Miren, el laboratorio tiene la robotización, cada vez ahora podemos usar radiofrecuencia, campos magnéticos, tenemos todo conectado a Internet y sobre ello podemos aplicar aplicaciones de inteligencia artificial. Entre ellas ahora les cuento, porque les voy a poner algún ejemplo, CDS, inteligencia descriptiva y analítica predictiva. Estoy acabando. Miren, cuando un paciente va a un profesional, en estos momentos el profesional médico tiene que consultar una pila de bases de datos. Consultamos la petición electrónica, el list del laboratorio tiene 5 años de resultados de historia, la historia clínica electrónica, entramos en Gacela para ver las tensiones de los enfermos, la codificación de diagnósticos, etcétera, etcétera. Y a veces el profesional sanitario se ve abrumado de tantos sitios a los que tiene que acceder. Estas aplicaciones de inteligencia artificial, que se llaman CDS, son aplicaciones de ayuda al diagnóstico clínico. Son unas aplicaciones que se basan en evidencia científica, no inventan nada, no hacen nuevos modelos matemáticos. Evidencia científica, algoritmos diagnósticos se introducen y lo que es muy rápida, barajando todos los datos del paciente con estos algoritmos diagnósticos y da información al clínico o al laboratorio de hacer cosas. Les voy a poner un ejemplo ahora. Y me decían, alguna vez me han dicho, ya, pero estas aplicaciones se tienen que quedar con los datos de los pacientes, lo cual es cuestionable éticamente. CDS no. CDS solo vaga por las aplicaciones y va consultando datos de los pacientes, consultando algoritmos diagnósticos y emitiendo resultados, pero no se queda con la información.
Este es un ejemplo de un informe de laboratorio en un protocolo de sepsis donde aplican CDS, está aplicado en algunos hospitales de España, y coge en segundos factores de riesgo, signos clínicos, etcétera, etcétera, de diferentes bases clínicas. Y todo ello lo podemos explotar con Business Intelligence o Big Data. Cada vez más a nosotros en el laboratorio nos piden exportación de datos los profesionales, exportación de datos analíticos, hemoglobinas o hiperglucemias o tal, pues por lo que sea, investigación, ensayos o lo que sea. Estas herramientas nos pueden ayudar con un mayor potencial. Pero les voy a enseñar cómo funciona CDS. Si se fijan, ahora cuando yo dé al botón, es como si estuviéramos pidiendo sobre una petición electrónica. Van a ver que en azul se van a ir seleccionando las analíticas. Ahora, está el médico seleccionando las analíticas sobre un paciente, calcio, fósforo, hemoglobina 1C, le da a guardar a la petición. Esta petición está enganchada a CDS, rápidamente ve que el paciente es diabético y que no tiene una albuminuria hecha hace un año, le ofrece al médico la posibilidad de aumentar su petición analítica y genera una nueva petición sobre la marcha y un nuevo tipo de muestra. Esto lo hace el profesional ahora todos los días, pero va a revisar la historia si tiene hecho tales datos. CDS es muy rápido, pero utiliza solo datos basados en la evidencia, datos del paciente, datos de la historia clínica y algoritmos de evidencia científica, que hay que introducir. Este es otro de riesgo cardiovascular. Lo mismo están pidiendo, es un chico de 40 a 50 años, no tiene calculado un factor de riesgo cardiovascular, CDS lo detecta aplicando la historia del paciente, dice que sí lo quiere, calcular el score, le dices que sí, te pide el hábito tabáquico y la tensión arterial sobre la marcha. Es muy rápido, pero es una aplicación, como les digo, basada en algoritmos de evidencia científica, en algoritmos diagnósticos. Y lo último que me queda por comentarles es Machine Learning. A diferencia de CDS, que CDS lo que hace es aplicar algoritmos diagnósticos sobre datos reales del paciente, datos demográficos del paciente, constantes vitales, y las organiza, Machine Learning es nuevo conocimiento. Machine Learning con modelos matemáticos, no me quiero profundizar porque metería la pata, Machine Learning es nuevo conocimiento científico, nueva evidencia científica. Este es un proyecto de San Juan de Alicante que utilizan rápidamente 15 parámetros del paciente para intentar diagnosticar de una infección urinaria si necesita tratamiento antimicrobiano o no antes de que salga el urocultivo, que sale 4 días después. Introducen 15 datos, entre ellos el análisis del elemental de orina y datos bioquímicos. Lo tienen en marcha. Esto no se puede poner para diagnosticar porque esto es capacidad predictiva. Esto es para intentar saber si podemos saber algo más o si podemos hacer algo más. Pero esto los clínicos lo tienen que validar para poder implementarlo. O sea, que no es que la inteligencia artificial lo vaya a hacer todo. Hay herramientas que nos pueden ayudar, pero los clínicos tienen que adhesionarse para validar todos estos nuevos conocimientos. Esta aplicación hasta ahora, que está puesta en un hospital de España y que intenta dilucidar si hay que poner tratamiento antimicrobiano o no, hasta ahora lleva un acierto del 70%. ¿Qué hacen ellos? Quitan parámetros, ponen parámetros para ver capacidad predictiva. Esto es inteligencia artificial. Y los laboratorios somos uno de los objetivos de la inteligencia artificial. No les canso más. Los residentes son muy proactivos con esto. Yo ya me acerco a los 60, ya ni proactiva ni desactiva. Pero los residentes son muy proactivos con la inteligencia artificial y les dije, buscadme como inteligencia artificial, ve un laboratorio de bioquímica actual en un hospital de tercer nivel como Valdecilla, y salieron esas 2 imágenes. Lo pusimos más veces y seguía saliendo eso. O sea, que nos siguen viendo con el bote de cristal de la horoscopia, que es como empecé la charla. Muchas gracias.